Hace tiempo que ha contratado a unos colaboradores muy especiales, los gusanos de seda. Juntos construyen estructuras ligeras o capullos en la conquista espacial. Estructuras primitivas, levantadas con ramitas, plumas, nidos de pájaro o panales de abeja. Endebles y poéticas piezas al filo entre lo artesano y lo conceptual. Un escultor de larga trayectoria, un tanto solitaria en el panorama nacional. Hoy nos acompaña el madrileño Curro Unzurrun, a raíz de su exposición Ciencias Naturales en la compostelana Galería 30. Bienvenido a Espacio de Arte, Curro. Muchas gracias. Empezamos por un cuestionario breve para conocerte. Muy irónico. Por tu obra diríamos que te gusta construir castillos en el aire. ¿Con qué sueñas? Pues no sé, no sé con qué sueño. ¿No? Especialmente no sueño con nada. Trato de vivir la vida y la verdad es que nunca he puesto así muchas metas. O sea, que soñar, pues no sé, te diría que cualquier generalidad de estas que sueña todo el mundo, pero... Enamorado de Grecia, al punto de que pasas la mitad del año por allá. Sí, bueno, ¿Qué no te tanto, seduce pero... de su cultura? Hombre, de su cultura todo, ¿no? Somos hijos de Grecia todos de alguna manera, ¿no? Pero vamos, a ver, yo lo que voy buscando ahí más que nada es la tranquilidad, ¿no? Yo voy a un sitio que no tiene mucho follón, no voy a ninguna isla de estas Conocida, turística, pero sí. Y bueno, realmente no hay nada que hacer, hay cabras, olivos y poco más, ¿no? Entonces, pues, En la isla de Signos, pero sí. ¿qué no te puede faltar allí? ¿O qué te, pues lo que no me puede faltar son libros, la verdad. Yo hago una vida ahí muy de leer, y dar un paseíto, y tengo la capacidad de no aburrirme aunque no haga nada, que es lo que más me gusta, y entonces pues soy muy feliz ahí, la verdad. Y bueno, y en ese contacto con la naturaleza, trabajando con mariposas, con gusanos de seda, ¿qué pasa? ¿Que reniegas del ser humano? ¿Reniego del ser humano? No, o... Hombre, yo creo que si te pones a pensar un poco, no se puede ser nada peor, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Cualquier bicho seguramente tenga un comportamiento más ético que el ser humano, aunque sea un cocodrilo. Hablabas de libros, ¿qué estás leyendo en estos momentos? Pues ahora mismo me parece que no estoy leyendo nada. Ya sé que queda muy mal, pero... ¿Pero cuáles son tus escritores favoritos? Pues yo leo un poco de todo, pero en fin, a mí me gustan mucho los clásicos, me gustan mucho. O, no sé, escritores griegos antiguos. Y luego me gusta mucho pues esta literatura de toda la vida, ¿no? Stevenson, o Mark Twain, o Faulkner, o... También leo cosas actuales, ¿eh? Y bueno, yo la verdad es que de lo que más he mamado es de Borges, ¿no? Yo hace mucho que no lo leo, pero en fin, yo creo que soy... Desde muy jovencito, pues a lo mejor puedo tener de varias ediciones que he comprado en Uruguay o en Argentina o por ahí. Y no solo tengo la obra de Borges en muchísimas ediciones, sino que tengo cantidad de libros que hablan sobre él, tanto criticándolo como no, ¿no? Pero era una fiebre que tenía, pero ahora a 10 años que la verdad es que lo leo muy poco. Pero es de lo que más me he empapado, la verdad, ¿no? Eres profesor de escultura. ¿Tú Sí. qué has aprendido de tus profesores? Bueno, yo he mirado a los profesores que he tenido más como personas que como profesores, ¿no? Porque yo no... A mí de alguna manera me parece que las escuelas de Bellas Artes son una... Suena un poco decirlo así, pero son un poco una farsa, ¿no? Se puede aprender a ser arquitecto, se puede aprender a ser médico seguramente, pero a mí esto que dedicarse a esto, yo creo que es una cosa que no se puede pautar, ¿no? Yo siempre digo que el arte no tiene la culpa de los planes de estudio, ¿no? Y los planes de estudio cada vez están más alejados de cualquier tipo de actividad de estas. Yo de tal manera estoy muy peleado con la universidad. Y bueno, entiendo sí que que es complicado. estás muy en contacto con tierra. Pasamos a analizar tu trabajo ahí en 30. Muy apropiado el título, Ciencias Naturales, porque realmente trabajas con estos animalillos, con los bichos, mariposas y gusanos de seda, en estrecha colaboración. Pues sí, la verdad es que bueno, es una idea que me rondaba la cabeza hace mucho, lo de intentar un poco delegar mis decisiones en
no hacerme responsable de ciertas cosas. Y mi primera idea fue empezar a trabajar con pájaros y ponerles unos materiales que yo quisiese para que construyeran algo ellos, pero era muy complicado y bueno, me tiré por los gusanos de seda. Y en fin, yo hago unas estructuras, luego los suelto por ahí y ellos anidan donde les da un poco la gana, ¿no? Pero qué coincidencia, hablabas en una entrevista, bueno, en un ensayo, que siempre lo hacen, aunque coloques a gusanos diferentes, siempre van al mismo sitio. He hecho pruebas poniendo dos piezas prácticamente idénticas y anidan en el mismo sitio, o sea que un sitio muy parecido, lo cual debe de obedecer a algunas leyes que yo no acabo de comprender. Pero el problema es que cuando tú estás trabajando en eso, pues siempre colocas las cosas ya lleno de condicionantes, de que quede más estético, más compensado, o más tal. Entonces al final eso siempre se nota, ¿no? Porque te equivocas invariablemente, ¿no? Aunque quede bien. A ti te gusta, bueno, pero a ti te gusta y valoras la imperfección. Pues de alguna manera, no la imperfección, pero que se vea que ha habido algo detrás de eso. No tanto artesanal, que hay una persona detrás haciendo las cosas, ¿no? Eso sí me interesa. Pero bueno, pues no sé, me gusta. Lo que más aprecio yo de las esculturas, no de estas, de cualquiera, es que las cosas sean como tienen que ser, porque no pueden ser de otra manera. O sea, yo no sé, te vas al Prado y ves el caballero de la mano en el pecho, y ¿qué le quitas y qué le pones? Es que te quedas ahí atontado, ¿sabes? Pero luego en cuanto ves una pieza o un cuadro que podría ser así, pero también asado, o añadirle esto, o quitarle esto, y empieza a no pasar nada si le pones o le quitas, pues ya me empieza a interesar menos, la verdad, ¿no? Si Darwin levantara la cabeza, ¿con qué se encontraría? Pues no sé, a lo mejor lo entendía perfectamente y se daba cuenta de que la exploración espacial la han hecho ya los pájaros, yo qué sé, ¿no? Nos estamos refiriendo a esas piezas que pueden ver en la galería, que son artefactos lunares que recorren el espacio. Sí, pero yo realmente no he empezado esto como un proyecto. Yo esto lo empecé porque cayó en mis manos un papel después de la guerra, de un señor que se comunica con el cuartel general diciendo que ha visto pasar algo por el cielo, pero que iba muy alto entre las nubes y que no sabe lo que era. Entonces me hizo gracia ese parte que era oficial, ¿no? Tengo el honor de comunicar y tal. Y dije, bueno, voy a construir algo así que pudiera haber pasado por ahí, ¿no? Y a raíz de eso empecé a hacer cosas porque se me va liando una con otra y acabo construyendo un proyectito. Pero en fin, que casi todos mis proyectos nacen de alguna chorrada que he visto, alguna cosa que no tiene mucho. O los acontecimientos del día a día, ¿no? Porque cuando vemos esos dibujos que llevan por título la sensación de lo que ocurre, con esos círculos concéntricos que van tragando esas mariposas que pululan, ¿y cómo valoras el azar? Hombre, yo creo que el azar en el arte es importante, la mentira también es importante, ¿no? Es decir, yo creo que lo que decimos, no sé si se parece mucho a nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Se pueden acercar más que otros, pero en fin, todo está cubierto siempre de azar y de mentira también, ¿no? Las mentiras se construyen. Cuando titulas así alguna pieza como a la que me refiero, se ve de otra manera. Bueno, yo creo que esa pieza a la que te refieres, que era un puente muy grande, que ponía las mentiras se construyen, pero lo que quería dar a entender es que las verdades se descubren y las mentiras, uno si quiere mentir tiene que hacer todo un entramado ¿no? Para que eso resulte, para que sea creíble. Luego además tienes que tener buena memoria, o sea que yo creo que construir una mentira es mucho más difícil que las verdades, que es que no hay que construirlas, ¿no? Y luego también era el doble juego de decir, bueno, las mentiras se construyen, y quería reflejar un poco la mentira también que tiene el arte, porque en el fondo estoy haciendo una pieza que dice, bueno, pues si las mentiras se construyen y yo he construido esto, pues de alguna manera esto también es mentira, ¿no? Una especie de estructura así un poco fractal, ¿no? Como de que no acaba nunca, ¿no? Como jugar un poco con así una cosa cíclica de es verdad, es mentira, y vuelve a ser verdad y vuelve a ser mentira, yo qué sé, no sé. Volcanes con paquetes bomba. Nos suena constantemente a esta amenaza que se cierne sobre el ser humano en general. Sí, bueno, hice una pieza que no sé si estará por ahí, me imagino. Ahora mismo la pones. Un volcán, y bueno, como estamos hartos de ver tanto señor Bomba, ¿no? Que va con sus esparadrapos y tal,
Pues en el fondo la naturaleza también es una amenaza, ¿no? Pensamos siempre en la naturaleza como esa cosa tan bonita y tal, pero la naturaleza es una hija de puta que como te pille por ahí y no estés preparado te come en 2 minutos, ¿no? Eso es absolutamente terrible, ¿no? Y somos ínfimos al lado de Claro, ello, claro. entonces pues, bueno, pues sí, pues me hizo gracia de repente poner esa especie de bote explosivo pegado al volcán, ¿no? Que uno nunca sabe cuándo va a estallar o cuándo no, pero bueno. A ver si nos hace gracia a nosotros la opinión que tiene de ti este pintor Carlos Pascual, también madrileño. Bueno, pues a mí la verdad es que me cuesta mucho hacer un juicio crítico, teórico, sesudo, ¿no?, sobre la obra de Curro, ¿no? Yo prefiero más bien hacerlo desde la cercanía, desde la amistad, ¿no? Y en ese sentido yo destacaría 2 cosas que me producen asombro y cierta envidia, ¿no?, en Curro. Y una es esa especie como de indiferencia con la que hace las cosas, ¿no? Yo le conozco hace mucho tiempo y, si os soy sincero, nunca le he visto trabajar y de repente empiezan a aparecer estos artefactos, puentes colgantes, naves espaciales, construcciones fantásticas, y no sé cuándo lo ha hecho, la verdad, pero esta es una de las cosas que llama la atención de Curro. Luego también esa especie de capacidad para sacar algo de la nada, ¿no? Porque es unos palitos, un trocito de cuerda, y cuando te das cuenta aquello ha cobrado una dimensión insospechada. Me gusta también de Curro esa especie de sentido del humor, de ironía, cosa muy necesaria ahora mismo, y si quieres hasta de una aparente falta de trascendencia en la obra, ¿no? Esto es muy bueno en un momento en que el arte contemporáneo se ha cargado de una especie de espesura, ¿no?, y de importancia en las ideas, ¿no? Y Curro provoca las ideas, pero de una manera como dejándolas caer, ¿no? Esto me parece muy interesante, creo que es una lección, y es un arte que reivindica la mirada, reivindica el sentido de la vista y el disfrute de los sentidos, ¿no? Cosa que veo que ahora mismo es muy necesaria. Muchas gracias, Carlos. Fíjate cómo valora esa capacidad que tienes de sacar algo de la nada, de lo que los demás no valoramos. Bueno, pero yo creo que uno se tiene que ajustar un poco a cómo es y a la manera que tiene que trabajar. Entonces yo soy incapaz de hacer un proyecto, es que soy incapaz. O sea, yo cuando tallaba piedra, pues decía, voy a hacer esto, y empezaba a hacer eso y acababa haciendo otra cosa, ¿no? Como Pero aquí yo, viniste a hacer una exposición, por el camino claro, viste la cantidad de gente que había pidiendo por la calle y claro que ha surgido la pieza, hoy por ti, mañana por mí. Bueno, sí, yo me voy encontrando cosas y las voy sumando a lo que estoy haciendo. Y de repente, a raíz de una tontería, esa es la verdad, una tontería que me fijo, ¿qué tal? Pues desarrollo una obra. Una de las series de las que más contento estoy, empezó todo porque una amiga mía tenía almorranas, o sea, que, te quiero decir, no sé si suena muy bien, Sí. pero empecé a hilar una cosa con otra y fue cuando empecé a poner las plumas a las cosas, ¿no? Sí. A raíz de eso, o sea, que tú fíjate. ¿No? ¿Y cómo empezó esta serie, bueno, estas piezas que tienes de mobiliario? ¿Qué capacidad de imaginación tan grande cuando en una mesa ves batallas? Pues mira, yo es que toda esa serie la empecé a raíz de... Bueno, estaba casado, me divorcié, y realmente yo siempre he tenido una cosa con las mesas. Yo me he pasado la infancia debajo de una mesa, ¿no? Porque me hacía cabañas y tal. Y entonces me empezó a interesar mucho lo que pasa debajo de una mesa, que pasan muchas cosas, ¿no? Lo que pasa en una mesa, pues a lo mejor aquí puedo estar desnudo de cintura para abajo, no lo ve nadie, estoy aquí hablando y tal. Y debajo de una mesa pues hay muchas señales y muchas patadas y pasan muchas cosas, ¿no? Y entonces lo que intenté fue hacer como unas situaciones en que los muebles eran pues personas, ¿no? Entonces pues se ponen contrarios o se ponen... Se establece un diálogo y la mesa la sustituía o la silla por personajes, ¿no? Y que dialogaban, unos se enfadan, otros no, en fin. Y ahí también saqué muchas piezas de eso. Bueno, por abajo y digo, sobre la mesa, Sí. Y mesas que escalan las paredes también. Sí. Pero yo creo que es más interesante lo que pasa por debajo de la mesa que por arriba, la verdad. Sí. ¿Cuántas cuestiones se han ventilado en las grandes mesas, esas mesas Claro. de consejos también? Nos llama mucho la atención, ahora que tenemos en pantalla, los vasitos, esos recipientes sumados a la gran cantidad de nidos, de panales de abejas que proliferan por
por todo este trabajo? Bueno, yo es que creo, a mí es que todas estas estructuras naturales me parecen una maravilla, ¿no? Sí. Hay mucha gente que trabaja con ello, entonces intentar superar cómo hacer un nido, pues no lo vas a hacer mejor con un pájaro nunca, ¿no? Y entonces, bueno, pues si ya está hecho, ya está ahí, pues yo intento utilizarlo, respetando lo que es el nido, sin añadirle, ni ponerle, ni nada, ¿no? ¿Te ha pasado en alguna ocasión, perdona, que las hayan visto como esbozos? Porque también estos trabajos que nos suenan muchas veces como a maquetas. Sí, bueno, sí, maquetas. A mí, de todas maneras, la gente, esto de la maqueta suena como una cosa un poco negativa, ¿no? Yo creo que el mundo de la maqueta, a lo largo de la historia, es una riqueza impresionante, ¿no? O sea, y a mí realmente hay estas piezas que no me hace falta que sean más grandes, ¿no? Son casi piezas de bolsillo. Claro, sí, yo cuando hacía más una escultura más así tradicional, digamos, pues sí, tú puedes hacer una especie de pieza que de repente te la imaginas muy grande, pero esto, yo intento que tenga las dimensiones que tienen y tampoco hace falta que sean más, ¿no? Sí, para mí es muy cómodo, ¿sabes? Si hablamos de, como intuías por tus palabras, del pasado, nos encontramos con aquel mármol de Calatorao, Sí. Calatorao, con el que trabajaste años y años, después ya es cuando te pasas a la madera. Sí, mira, es que pasa una cosa, que los escultores, normalmente, pues, esta escultura tradicional necesita muchas infraestructuras, ¿sabes? Un estudio grande, con grúas, con no sé qué. Y yo realmente lo que he descubierto es que para expresarme, pues ahora mismo es que realmente no necesito nada. Yo ahora me estoy haciendo un estudio, pero llevo años sin estudio. Porque eso te permite una libertad. Es decir, a mí si ahora me llaman de Japón para hacer una exposición, es que me cojo una camiseta, me planto en Japón, me doy 2 vueltas, busco a ver qué palos hay, o qué es lo que hago en Grecia. Yo no me llevo ni material, ni me llevo nada. Entonces te da la libertad de hacer las cosas con lo que hay ahí, ¿no? Y a mí eso me parece que, vamos, a mí me parece una cosa que es muy fundamental. Pasamos a ver esos referentes y el futuro de tu trayectoria. Realizas un trabajo muy diferente a lo realizado a nivel nacional. Te podríamos comparar, en cierta manera, con el que has compartido espacio, también con el gallego Santiago Mayo. Por eso, por el uso de materiales endebles con resonancias tan del Povera. Pues mira, yo a Santiago no le conozco, a él personalmente, ¿no? He expuesto con él en una galería que se inauguró, pero yo conocía su obra de antes, porque siempre me ha llamado la atención, ¿no? A mí me parece asombroso la gente que de un tapón de agua mineral hace un océano, ¿no? Me parece que tiene más que ver con la poesía casi que con otra cosa, ¿no? Evocar esas imágenes con 4 pulquerías, a mí me parece que es la magia del asunto, es que ¿no? tu obra realmente es pura poesía. Yo creo que en eso me aventaja Santiago, yo creo que es mejor que yo en eso. Él consigue con más porquería expresar más cosas. A mí me parece un trabajo fascinante el de Santiago. El de Santiago Mayo es muy difícil, ¿eh? No a todo el mundo le gusta. Bueno, pero gustar a todo el mundo no lo ha conseguido ni el famoso Serrano, ¿sabes? O sea que eso es complicado. Valoras también la sombra. Y se ha visto en esas sillas que tenían también, como antes decías, por abajo otras, en algunas series. Bueno, pues sí, pero eso es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que esas cosas que pasan debajo de la mesa, que son sombras, pero que al final son cosas más importantes casi que lo que se ve, ¿no? Pero bueno. Muchas de tus piezas tienen correspondencias, series con el trabajo anterior. Va todo pues mira, yo es que nunca he tenido, no he tenido nunca un proyecto de decir, bueno, yo hago esto y cuando mi obra es reconocible sigo con ella, ¿sabes? Yo he tenido varias, hacía piedra, todo el mundo veía una piedra y decía, hombre, esto es de Curro. Y de repente sacaba un trabajo nuevo que no tenía nada que ver y la gente decía, ¿esto de quién es? Y de Curro, sí. De Curro. Y eso me ha pasado varias veces, ¿sabes? O sea, que yo en eso no he tenido una... Pero luego el caso es que cuando he hecho algunas exposiciones así donde unía varios años, yo creo que sí tienen que ver las cosas, ¿no? Aunque no sean cosas diferentes al final, porque si es que uno tiene 2 o 3 ideas y no le da para más, ¿no? Si hablamos de esas piezas raras, en la galería, en los fondos, hace tiempo que hemos visto esas cerámicas, esos bustos que son huchas y que también, por la firma, nos parecen más de un Carlos Pazos que tuyas. Sí, bueno, Carlos Pazos es otro personaje que yo admiro mucho, ¿eh?
Pero bueno, es que son cosas que yo tengo la necesidad de hacer o porque me hace gracia o porque se me ha metido en la cabeza y no lo hago y me vuelvo otra vez. ¿Por qué no hago yo esta tontería? Si a veces son tonterías, ¿no? Esto de las huchas, pues en el fondo es una tontería, pero que me hace gracia hacerlo y lo hago y ya está. Y no tiene nada que ver con mi obra realmente. Pero bueno, estas, no sé. ¿Y cómo alteras los materiales, no? Porque en esas piezas del mármol de Calatorao, que nos parecían ramas de árboles, y resulta que el material es piedra, o cuando pues esas hojas esculpidas que realmente son de un material también no endeble precisamente. Sí, bueno, yo creo que eso, pues, hay gente que ha dicho eso, ¿no? Que yo jugaba mucho con el engaño del material. Y la verdad es que, en fin, a lo mejor el resultado es ese, pero a mí siempre se me ha dado bien tallar la piedra, ¿no? Y realmente a mí me cuesta menos trabajo ponerme a tallar una ramita, aunque parezca que lleva mucho trabajo, que cogerme el coche, irme a una fundición, que me hagan un molde, que no sé, a lo mejor había que hacerlo en otro material. Y yo lo he hecho en eso porque es el material que tenía a mano y con el que me manejaba bien. Y luego resulta que sí, pues que juega con el material, pues que parezca otra cosa, pues a lo mejor, pero en fin, realmente mi intención ha sido que para mí era muy cómodo. Si tardo 2 días en hacer una piedrecita, o 3 días, me da igual. Yo lo comparo con un mes de ir y venir a una fundición y se me abren las carnes, ¿no? Entonces, yo realmente me he remitido un poco a lo que me era más cómodo, ¿sabes? ¿No? Bueno, llevas no sé cuántas exposiciones ya con Trinta, porque nos has visitado. Creo que 5, me dijeron ayer en la galería. Pero... Bueno, con ella ya has participado en Arco, en Chicago Art Fair. Sí, en varias exposiciones, sí, no sabría decirte porque yo no tengo currículum. A mí me pides un No tienes currículum y no currículum, tengo. pero eres un asiduo, por ejemplo, de grandes ferias internacionales, por ejemplo, Arco, pero este año has estado ausente. Sí. Sí, bueno, este año hemos hecho una feria ahora, que fue en enero, y se mandaron unas piezas a Uruguay, y entonces yo creí que iba a contar un poco con piezas de esas, pero al final no ha llegado porque venía por barco, y entonces pues me he tenido que meter un poco de paliza para hacer esta exposición. Entonces, bueno, tampoco hubiera movido mucho tiempo para ir a ningún otro sitio, pero bueno, el caso es que tampoco hace falta ir a Arco todo el rato. Muchas veces vamos a una feria y no pasa nada, ¿no? No, bueno, hombre, sobre todo cuando uno como vos ha estado en tantas ediciones, pues claro que no pasa nada, hasta es bueno de vez en cuando hacerse... No, yo tampoco soy muy partidario de las ferias, ¿eh? A mí me parece que las ferias hacen más daño que otra cosa, pero... Sí. Bueno, que sigas estando con Trinta y que nosotros podamos seguir disfrutando de tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros. Frente al heroísmo de antiguas esculturas, aquí se valora lo ligero, lo ínfimo de endebles materiales. Con ello, construye edificaciones, estructuras tan precarias que solo pueden ser habitables por leves insectos o se desmoronarían. A modo de naipes, crea una especie de torres de Babel que son puentes, nidos, andamios, torres, a que le suena el mito de Ícaro y la carga irónica que conlleva semejante tarea de construir castillos en el aire. Un trabajo singular y diferente en la plástica nacional, el de Curro Ulzurrun, en la Compostelana Galería Trinta. Hasta la próxima semana.